Capítulo 5. El milagro del siglo XX. Fui una niña de la Gran Depresión. Estaba en tercer grado y tenía poco más de 7 años cuando la enfermera de la escuela nos pesó y gritó: ¡57 kilos! Los niños ahogaron exclamaciones de asombro y se escuchaban risitas. Yo no recuerdo haberme sentido una niña gorda. Solo me sentía diferente. Tampoco veía a mi madre como una mujer obesa, pero recuerdo una vez que me llevó a comprar un vestido para ella y cuando la vendedora le preguntó la talla le dijo 52. Yo no vi nada extraño, simplemente estaba contenta de que mi madre se estaba comprando un vestido nuevo. Mirando retrospectivamente puedo ver que yo estaba feliz por fuera, pero llena de lágrimas por dentro. Teníamos problemas financieros y empecé a adoptar los temores de mis padres. Mi forma de comer compulsivamente se intensificó durante esa época. Cuando yo cumplí 8 años, perdimos nuestra casa y nos mudamos a una pequeña granja en las afueras de la ciudad. Era rústica, por decir algo. No teníamos agua corriente y teníamos el retrete fuera de la casa. Sin embargo, tratamos de llevarlo de la mejor manera. Mi padre era demasiado orgulloso para pedir asistencia pública, así que nosotros, 7, vivimos allí por 2 años. Y luego nos regresamos a la ciudad. Las cosas mejoraron un poco. Pero mi forma de comer estaba desatada y al llegar a los 17 años yo pesaba ya 104 kilos. Fui a la escuela de enfermería, en uno de los hospitales más prestigiosos de Boston, y destaqué académicamente, pero mi peso cambió muy poco en mis días de estudiante. Frecuentemente me sentía sola y tenía pocos amigos y, por supuesto, ningún novio. Después de graduarme yo empecé a hacer dietas y siempre perdiendo peso y recuperándolo después. Continué así por muchos años. Ocasionalmente llegaba a un peso normal. En 1955 me casé y después de un noviazgo de 2 años. Tenía 28 años y un peso bastante normal. Tuvimos 3 hijos y compramos una casa en las afueras de la ciudad. Mi peso subía y bajaba. Aprendí a llamarlo el síndrome del yo-yo, porque siempre terminaba con más peso del que empezaba. Esto continuó, y continuó así hasta que yo llegué a comedores compulsivos con 40 años y más de 90 kilos y odiándome a mí misma. Había dejado de fumar el mes de mayo de ese mismo año y subí 13 kilos en 10 semanas. Me quejaba con una amiga y le decía que quería perder peso. Ella me decía que no entendía cómo podía yo ganar todo ese peso si ella nunca me veía comer. Lo que no le dije fue que yo comía a escondidas y planificaba mis atrancones para cuando mi marido y mis niños se fueran a la cama. Esta misma amiga me dijo que había visto recientemente en el periódico local acerca de comedores compulsivos anónimos y que ponían un número de teléfono. Nadie en el este había escuchado hablar de comedores compulsivos anónimos, así que llamé al día siguiente y hablé con una mujer que se llamaba Bernice. Y ese fue el comienzo de una serie de milagros que cambiaron mi vida. Me había prometido muchísimas veces que mañana no lo volvería a hacer, pero esa promesa duraba solo hasta que llegaba a la cocina. Bernice entendió perfectamente de lo que yo le hablaba y quedamos de vernos en su casa. Ella había estado intentando formar un grupo de comedores anónimos desde que se mudó de California, donde nació Comedores Anónimos en 1960, y así se vino al este. Solo nosotras dos estábamos en esa primera reunión, aunque hoy puedo decir que Dios también estaba allí. Nos sentamos en la mesa de su cocina y ella me mostró cómo lo hacían en California, así que leyó cómo se trabaja. Yo me sentí extraña porque escuché la palabra Dios unas cuantas veces y me dije que eso no tenía que ser algún tipo de secta. Las sectas siempre empiezan en California y se trasladan al este. Bernice intuitivamente entendió mi vacilación cuando yo me marchaba de esa primera reunión y me mostró la infame dieta de la hoja gris. Y me pidió que yo volviera la próxima semana, y así es como comenzó todo para mí, y nunca dejé de regresar. Empecé a escuchar y a entender de la abstinencia, y todos estos conceptos eran nuevos para mí. Lo que estaba haciendo obviamente no funcionaba, ya que pesaba bastante más de 90 kilos. Lo intenté y empecé a perder peso y a sentirme mejor. Después de unas cuantas semanas, Bernice decía,
Si no lo transmitimos, no seremos capaces de retenerlo para nosotros mismas. Yo tampoco entendía este concepto, pero sin embargo fui a la iglesia local a preguntar por un salón de reuniones y puse un aviso en el periódico local acerca de una reunión de comedores compulsivos anónimos. Nadie había escuchado de comedores compulsivos anónimos, pero vinieron 50 personas nuevas a la primera reunión. Bernice y yo estábamos muy contentas aún, y cuando no teníamos literatura, lo único que teníamos para repartir eran copias de la hoja gris que Bernice había traído de California. La reunión creció muy despacio al principio, pero la gente empezó a recuperarse, incluyéndome a mí, y me desilusionaba ver que muchos de los que vinieron al principio nunca regresaron. De alguna manera, Dios me mantuvo viniendo semana tras semana, aun y cuando ocasionalmente yo era la única ahí. Empecé a entender lo que me pasaba. No era solo mi cuerpo obeso, sino también una enfermedad espiritual y emocional. En ese momento sufría de depresiones crónicas moderadas y me sentía mejor cuando estaba en dieta, pero no había logrado conectar la comida con mis estados de ánimo y tampoco lo hizo el psiquiatra que veía 2 veces a la semana. Mi terapeuta me decía, dime cómo te sientes y quizá podamos entender por qué comes. ¿Cómo podía yo decirle cómo me sentía cuando de camino a la terapia me comía un gran helado y anestesiaba mis sentimientos? En Comedores Compulsivos Anónimos yo aprendí que hacemos justo lo contrario de lo que decimos. Aparta la comida, no importa el por qué comes, mantente abstinente y a través del estudio de los 12 pasos entenderás por qué comías compulsivamente. Yo solía culpar a mi madre de mi obesidad. Era su culpa porque cuando iba a casa a visitarla, ella me hacía mis platos favoritos y yo no tenía la fuerza de voluntad para resistirme. Siempre me comía la comida y le gritaba a ella por prepararla. Uno de los grandes regalos que recibí fue entender que lo que me comía era mi responsabilidad. Después de un inventario del cuarto paso, seguido de una serie de reparaciones, pude pedirle perdón a mi madre por gritarla y por culparla. Pude yo decirle que era una madre maravillosa y que la amaba muchísimo, y fui bendecida con la suerte de poder hacer esto cuando mi madre estaba viva, porque se murió 2 años después de que yo comenzara en Comedores Anónimos. Ella era una madre amorosa, pero mi comer compulsivamente interfería en nuestra relación, así que tuve la suerte de poder hacer esas reparaciones. Empecé a cambiar lentamente en muchas otras cosas y mi marido me dijo que yo era una persona con la cual se hacía difícil convivir. Me costaba ver esto cuando mi forma de comer estaba fuera de control, pero después de un periodo de abstinencia pude mirarme más honestamente. Si no estaba de acuerdo con algo, yo podía hablarle en un tono de voz amable y hacerle saber mi punto de vista, y si él me hablaba ásperamente, yo era capaz de decirle que significaría mucho para mí que él no me hablara de esa forma. Tuve que ver las cosas que hacía y que irritaban a otros miembros de mi familia y corregirlas y pedirles que me perdonaran. Recientemente yo encontré una carta que escribió mi hijo de 10 años, describiendo perfectamente cómo eran las cosas en casa antes de yo entrar en esta hermandad. Él escribió, querida mamá, yo pensé que habías dicho que ibas a tratar de no gritarnos a mí y a Ann y a Ellen, pero sigues gritando. Y la verdad es que yo no creo que estés intentando no gritar. Tu hijo Mark. Así que lloré cuando hace poco yo encontré esa carta. La llevé a su casa y se la mostré. Se la mostré a él y a su esposa y les pedí perdón. Yo no sabía cuán importante era él de niño con respecto a mis gritos y mi forma de comer y mi lloradera. A propósito, a los 5 meses de estar en Comedores Compulsivos Anónimos, yo vi al psiquiatra por última vez. Cuando le dije que quería terminar las sesiones, me dijo que nunca recordaba haberme visto tan bien, que no sabía lo que yo estaba obteniendo de ese grupo al que asistía, pero que él era incapaz de dármelo. Yo no quiero que nadie piense que yo he tenido una abstinencia perfecta estos últimos 25 años. No soy perfecta. Yo no tengo que serlo. Describo mi abstinencia como perfectamente imperfecta. He cometido muchos errores, pero nuestro programa de recuperación tiene una lista bien documentada de cosas a hacer para tomar medidas correctivas. A estos 12 pasos se les llama un diseño de vida.
y funcionan para el problema de la comida y para cualquier otro tipo de problema. Son una gran fuente de fuerza para mí y son el centro de mi recuperación, y esto definitivamente no es un club de dietas. Voy a tantas reuniones como puedo y uso todas las herramientas. No me he ceñido perfectamente a mi plan de comidas, pero sí considero mi recuperación perfecta. Dios me ama y me acepta tal como soy y me está enseñando a hacer lo mismo a través de los 12 pasos. Estoy más capacitada para aceptar a otros tal y como son, sin intentar cambiarlos ni enfadarme con ellos. Este es un regalo de mi liberación y he perdido cerca de 45 kilos de peso y el mayor milagro es que no ha sido necesario recuperar nada de ese peso perdido. He desarrollado una hermosa relación con un poder superior y esto es crucial porque no puedo hacerlo sola. Todas las mañanas le pido a mi poder superior que me mantenga abstinente y que me muestre su voluntad para hoy y que me dé la fuerza para llevarla a cabo, sea lo que sea. No siempre es fácil, especialmente cuando su voluntad no coincide con la mía. Intento adoptar una actitud espiritual y preguntarme, ¿qué quiere Dios que yo aprenda de mis experiencias? ¿Será una lección de paciencia o quizás tolerancia o aprender a perdonar a quien me ha ofendido? El resultado final de esos ejercicios espirituales es que he desarrollado un nuevo amor y respeto hacia mí misma, lo cual me permite el mayor regalo de todos y aceptar y amar a los demás tal cual son. He aprendido a hacerle frente a situaciones difíciles y dolorosas con dignidad y aplomo a través de compartir mis sentimientos más profundos con miembros de la hermandad. Hace unos años, por ejemplo, mi hermano y mi esposo murieron con unos días de por medio. Pude compartir mi dolor con miembros de comedores compulsivos anónimos a los que les importaba y me escucharon con paciencia. Me recordaron que la comida no me iba a traer a mis seres queridos de regreso, así que seguí compartiendo y mis heridas fueron cicatrizando. Ese fue un verdadero milagro. Este programa para mí es el milagro del siglo XX porque Dios sabía desde el principio que yo lo necesitaba y me guió hasta comedores compulsivos anónimos, aun y cuando yo no sabía a dónde iba. Todo lo que puedo decir es que mi vida empezó realmente a mis 40 años. Con esto terminamos este capítulo y comenzamos el otro, señores.